Bienvenidos a Más Allá del Domingo, un encuentro con la palabra viva que transforma corazones, una invitación a caminar con Dios todos los días de la semana, a vivir una fe auténtica que no termina el domingo, apenas comienza. En la primera parte de este tema dijimos que Dios predestinó soberanamente que todos aquellos que pusieran su fe en Jesucristo serían salvos. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Pero una vez más, un placer estar aquí, Hansel, y compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, efectivamente, en la primera parte estuvimos hablando de que Dios había predestinado la salvación en Jesucristo. Y quisiera comenzar con un texto que ya lo hablamos y que verdaderamente creo que tiene gran importancia, que es un texto que está en Juan 14:6. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que básicamente ese texto nos está diciendo, el mismo Señor Jesucristo, que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Entonces, de alguna manera, la condición para poder venir al Padre es a través de Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida. Si vamos primero, por ejemplo, si vamos a Juan 1, verso 4, capítulo 1 todavía de Juan, pero verso 4, ahí dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ya nos asocia a Cristo con la luz y con la vida, ¿verdad? Entonces Dios predestinó que solo aquellos que pongan su fe en Jesucristo tengan la vida eterna. Eso es lo que estoy tratando de que veamos. ¿Cómo puedo explicar eso? Bueno, todavía estoy en el capítulo 1 de Juan, pero vamos ahora al verso 9. Fíjate cómo vamos moviéndonos por todo el contexto de lo que el evangelista Juan nos viene narrando, ¿verdad? Y él dice ahora, ya dejamos claro que Jesús se asocia con la luz y con la vida, ¿verdad? Dice, aquella luz verdadera, definitivamente está hablando de Jesucristo, todo el contexto, ¿no? Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, porque Cristo vino de la gloria de Dios, del cielo al mundo, ¿verdad? Toma carne y se hace hombre. Y dice que venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, dice el verso 11, y los suyos no le recibieron. Sabemos lo que pasó en Israel, ¿verdad? Que Israel rechazó a Yeshua como el Mesías. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, aquí en el verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante que ese pasaje, ese preámbulo del capítulo 1 nos lleve precisamente al capítulo 3, quizás al texto más conocido por los cristianos, pero voy a leer el 15 y el 16. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el 15. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que Dios hizo para salvar al mundo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cómo es que Dios implementó la salvación? Dice Dios, todo el que crea en Él no se va a perder, va a tener la vida eterna. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que Dios predestinó la salvación en Jesucristo. Dios predestinó que todo el que creyera en Cristo fuera salvo, desde antes de los siglos. Es algo extraordinario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues desde el principio, fíjate, Dios crea al hombre con lo que nosotros llamamos el libre albedrío, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el verso 16 y 17 podemos leer esto. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, le está dando una libertad, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer. Sí, le está dando a escoger que... Ahora le dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces ese texto que te dice, Dios como que controló al hombre para que no pudiera comerse del árbol o lo empujó para que se lo comiera. No, lo puso ahí y le dijo, ok, puedes comer de todo, pero este no lo coma. O sea, hay gente que te dice, oye, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios sabe todas las cosas, ¿por qué puso ese árbol ahí? Ahí tengo una pregunta, pero si ahí te está diciendo, te está dando como la orden diciendo, de esta no comas, ¿no es como que le está quitando esa libertad de escoger? Como una orden de ese no comas. No, si tú lo analizas, la Biblia, por ejemplo, los mandamientos, ¿qué es lo que dicen?
O sea, por ejemplo, vamos a ver el mandamiento más fuerte, no matarás. Ujú. La Biblia dice no matarás. ¿Eso amarra al hombre para que no mate? ¿O el hombre tiene que tomar la decisión si lo hace o no lo hace? El hombre tiene que tomar la decisión. Fíjate, el punto aquí es la desobediencia. Ya. La desobediencia, porque Dios pone al hombre ahí. Por eso es que te estaba diciendo que hay gente que dice, si Dios sabía, ¿por qué puso el árbol? Sí. Bueno, pone el árbol porque Dios quiere ver si nosotros somos obedientes o no. Ya. Él sabe todas las cosas, pero Dios pone el árbol Él ahí. ya sabía ya todo lo que iba a pasar. Él se sabe el fin de la película, pero no interviene, porque Claro. Él nos creó con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios quiere relacionarse no con un muñeco, no con un robot, con una persona que le adore, que tenga una relación con Él, Mm. que tengamos libertad. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, vemos algo aquí que nos ayuda a entender que el asunto fue desobediencia. Quiero mostrártelo. En el capítulo 3 de Génesis, en el verso 9 al 13, voy a leerte, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta historia ya después que el hombre desobedece a Dios Ajá. y se come el árbol de la sabiduría, que el fruto que Dios le dijo, no te lo comas. Entonces Dios viene al huerto y dice, ¿dónde estás tú? Y yo siempre que leo esto me pregunto, pero Dios no es omnisciente, Dios no sabe todas las cosas. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Yo creo que sí. ¿Por qué la pregunta? Porque Dios está buscando reconciliación. Dios está buscando que Adán reconozca su error. Mm. ¿Dónde estás tú? Pero mira esto, dice, verso 10. Y Adán respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién se escondió de quién? Fíjate Adán. cómo Dios viene al hombre, aún después que el hombre ha pecado, sabiendo que el hombre ha pecado, pero Adán, el hombre, se esconde de Dios. Seguimos leyendo, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso Dios no sabía? Pero está buscando reconciliación. Sí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Te das cuenta? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? ¿Tomaste la decisión de desobedecerme? Ese es el detalle. Entonces, ¿qué más dice? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí le echo la culpa. Ay, yo siempre digo que el peloteo de las culpas es un asunto antiguo. Ay, no queremos decir que las mujeres sean la mala influencia, pero No, que es que las culpas empiezan. Las culpas son como una papa caliente, nadie la quiere en la mano. sí, porque sí, se la sí. Al pasa al otro y al final, otro y al al otro. final eso pasa en todos lados. Mira, y fíjate, Adán no solamente culpa a la mujer aquí, Adán está culpando a Dios. Adán le está diciendo a Dios, no, el problema no fue mío, es la mujer que tú me diste y sin embargo fue él el que se la pidió. Sí, sí, Pero ahí, Adán ahí le ya, dice, ya la se está mujer quitando. que tú me diste me engañó. Ajá. ¿Y qué más dice ahora? Dios se vuelve a la mujer, ya ve que con Adán no puede, y dice, a ver si que se puedo salvar a la mujer. Y le dice a la mujer, mujer, ¿qué es lo que has hecho? Vuelvo a preguntarme, ¿acaso Dios no sabía lo que ella había hecho? Sí, ya Dios sabía todo. Lo que está buscando es que ellos digan, me equivoqué, perdón, me arrepiento. Pero el hombre en esa condición no lo Se va a pudo la hacer. defensiva. Y no lo pudo hacer. Fíjate cómo la mujer dice la mujer, es la respuesta de la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. es increíble. Están pasando la bolita. Adán dice, fue la mujer dice, fue la serpiente. Andan pasando la bolita para ver quién tiene la culpa al Es final. tremendo, es tremendo. Entonces, fíjate, el detalle aquí es este. Hubo una desobediencia y para que haya una desobediencia tiene que haber la capacidad de obedecer o desobedecer. Yo tengo que tener la libertad de desobedecer, si no yo no puedo ser desobediente. O sea, yo no puedo decir que porque un programa de computadora, que pusimos ejemplo en el otro podcast, ¿verdad? En el anterior, porque un programa de computadora se comporte de una manera diferente a como yo creía, está desobedeciendo, porque no tiene voluntad. Él hace lo que el programador le programó. Lo que es claro. Si se equivoca, el que se equivoca fue el programador. Es Aquí que hubo no, un error en el código. porque si nosotros reconocemos que nos equivocamos porque Dios nos creó para equivocarnos, entonces la culpa es de Dios, no es de nosotros. Yeah. Pero la culpa es nuestra porque Dios nos creó con libre voluntad. El hombre pudo haber elegido obedecer a Dios, pero escogió obedecer al mentiroso. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se esconde de Dios. Dios busca que el hombre se arrepienta, pero el hombre culpa a Dios por la mujer que le dio. Y luego la mujer culpa a la serpiente. Y al final escogen el camino equivocado, un camino que los va alejando cada vez más de Dios, hasta que al final tuvieron que sacarlos del huerto del Edén. Es tremendo, ¿verdad? Ahí se corrompieron por completo. Sin embargo, fíjate, hay algo que ocurre aquí en el Génesis que nosotros le llamamos la primera promesa de redención.
Y es Génesis 3:15. Pero voy a leer desde el 14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Estuve leyendo hace un tiempo que se han encontrado restos en la serpiente pitón de una, como que antes tuvo patas. Dice que tiene como una especie de espuelas que saca del cuerpo y que agarra con eso el macho agarra a la hembra para hacer la cópula, porque es como que las tiene escondidas debajo de las escamas y las saca. Es como si fueran restos de pata que tuvo alguna vez. También sabemos que culturas como la China representan a las serpientes como con forma de, o sea, los dragones como con forma de serpiente alargada con patas. La Biblia dice que la serpiente tenía patas y que Dios se las quitó. No sé si eso literalmente lo podemos entender así o quizás es una metáfora hablando del diablo, pero realmente creo que Satanás puede poseer los animales. Puede haber sido un caso. Tenemos un antecedente bueno, no un antecedente, una historia que nos cuenta algo similar cuando el endemoniado de Gadara es liberado y los demonios le piden permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Entonces los demonios pueden entrar en los animales. Puede ser que Satanás hubiera entrado en el cuerpo de la serpiente y hubiera hecho lo que hizo. Y a lo mejor Dios, hablándole a la serpiente, le está hablando también a Satanás, ¿verdad? Pero dice aquí ahora, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, eso se asocia con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo está siendo juzgado y crucificado, Satanás le estaba hiriendo el calcañar. De hecho, fíjate que los pies de Jesús son atravesados con clavos también, ¿verdad? Pero luego, cuando Cristo resucita, le aplasta la cabeza a Satanás. Porque lo vence, le quita las llaves de la muerte, le quita las llaves del Hades, ¿verdad? Del reino de la muerte. Y ahora Jesús es quien tiene el control, ¿verdad? Y dice la palabra que expuso a los principados y a los potestades públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces se cumple esta profecía. Por eso te decía, es la primera promesa de redención. Quizás no está tan abierta como casi todas las cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Que son símbolos de lo que habría de venir. Pero fíjate, el detalle aquí es que dice, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, si yo leo este texto de Génesis 22:18, cuando Dios le da la promesa a Abraham, que es el padre de la fe, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué está pasando aquí? Dios le dice a Abraham, primero le había dado la promesa de que iba a tener un hijo de Sara. Y Sara era una mujer estéril y Abraham ya era un hombre de casi 100 años. Así que como ellos se rieron de la promesa, le pusieron al niño Isaac, que quiere decir risa. Pasó todo eso, pero entonces cuando ya tiene a Isaac con él, obviamente antes de eso tuvo a Ismael con la esclava egipcia, pero vamos a hablar de Isaac. Cuando tiene a Isaac, Dios le dice, Abraham, dame a tu único hijo en sacrificio. Entiendo que toda la Biblia Dios aborrece los sacrificios humanos. O sea, eso ya lo sabemos. Pero Abraham no lo sabía. Él está viviendo en una etapa temprana en su relación con Dios. Lo único que hizo fue obedecer. Dios le dijo eso, ok. Pero yo leí en el contexto que cuando él va a subir al monte, le dice a los criados, espérenme aquí. El muchacho y yo vamos a ofrecer sacrificio a Dios y luego volveremos a ustedes. O sea que Abraham tenía la fe. A pesar de todo, estaba haciendo algo por obediencia, pero él sabía que Dios no le iba a quitar al hijo. Entonces, cuando va en el camino y el muchacho le pregunta por el cordero, y porque le dice, veo el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está el cordero, papá? Y él le dice, no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá el cordero. Bueno, llegan ahí, Abraham pone al muchacho sobre el fuego, amarradito, agarra el cuchillo, cuando va a bajar el cuchillo, dice una voz del cielo, detente porque ya he visto que tienes temor de mí. O sea, Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo, simplemente era una prueba. ¿Una prueba de qué? De obediencia. ¿Por qué será que Dios hizo eso? Y sin embargo, muchas personas culpan a Dios por haber permitido de que el hijo de Abraham pasara por esa situación. Es que es fácil culpar a Dios, cualquiera culpa a Dios. Pero como siempre hemos dicho, yo te lo vengo diciendo hace rato, el que corta la naranja en medio, ¿quién es? Él es el que tiene el control de todas las cosas. O sea, tú no puedes llegar al juicio, a un juzgado, a decirle al juez que las cosas tienen que ser como tú dices. Claro. El juez es él, y él es el que va a dictar la sentencia, él es el que conoce las reglas del juego. Y en este caso, Dios es el que tiene las reglas del juego. También mucha gente que no ve en el contexto se quedan con lo... O sea, se van a lo radical, ven el versículo y dicen, mira lo que está haciendo Dios, qué bueno es Dios. Qué bueno, qué personaje más
más malévolo que mandó a sacrificar al hijo de Abraham así como así. ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene esa opinión, pero eso es lo que pasa, que no van al Déjame contexto. volver a leer el verso, tú vas a ver lo que dice ahora. Es que ahora, después que estamos reflexionando, dice, en tu simiente, le dice Dios a Abraham, en tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham aquí? En este caso sería el niño, ¿no? Isaac. Ujú. Sin embargo, en el libro de Gálatas, Pablo dice que la simiente de Abraham es Jesucristo. Ahora voy a leer ese verso, pero vamos a leer de nuevo. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira por qué. Dice, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, ¿por qué Dios mandó a Abraham a hacer eso? Para ver si Abraham era obediente. Tuve un amigo predicador que me dijo una vez, yo creo que Dios ya le había tomado la decisión, pero él quería ver si Abraham podía hacer lo mismo que él iba a hacer. Es que él quería saber si Abraham podía, de la misma manera que él iba a dar su hijo, Abraham podía dar el de él. Y cuando Dios manda el cordero, o sea, le hace ver a Abraham el cordero que está enredado en la salsa, y Abraham baja a su hijo y pone al cordero en lugar de su hijo para hacer el sacrificio. Mira, eso es una prefigura de Jesucristo. ¿Quién tenía que morir por los pecados? El hijo de Abraham. Nosotros somos ese hijo de Abraham que tenía que morir por los pecados. Eso es una figura profética. Ahora, he bajado del altar de la muerte porque hay un cordero que se va a dar por él. Luego Juan el Bautista dice que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo tiene sentido. Mira lo que dice Gálatas, mira lo que dice Pablo a los Gálatas en el 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular, dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Y por qué dice Pablo que es Cristo? Porque Pablo entiende que el cordero que estaba en la salsa es la figura de Cristo, y que esa simiente de Abraham, obviamente Cristo viene en sustitución, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, es lo que trae la salvación a toda la humanidad. Desde el principio ya Dios viene señalando a Jesucristo como el Salvador. ¿Por qué Jesús es el Salvador? No solamente porque tiene la potestad de salvar nuestras almas, sino porque Él es el que murió y resucitó. Mira, Hansel, la resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe. Pablo le decía a los corintios, si Cristo no resucitó, estamos creyendo por gusto. Es impresionante. Podemos ver, por ejemplo, en Isaías, que a Jesucristo también se le menciona como la simiente de la mujer. Isaías, hay una profecía en Isaías 7:14 que luego se repite en Mateo 1:23. Y dice, por cuanto el Señor mismo os dará señal. Estoy leyendo Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? O Immanuel en hebreo. Dios con nosotros. Ese es Jesucristo. Nace de María Virgen, profetizado ya en el libro de Isaías, y dice la fe, bueno, obviamente lo que nos está mostrando, la fe en Jesucristo es el interruptor para saber dónde tú vas a pasar la eternidad. Tú sabes, cuando tú usas un interruptor para prender o apagar la luz, es el interruptor. Tú decides si va a haber luz o va a haber oscuridad. Si tú crees en Cristo, estás encendiendo el interruptor. Jesús es el interruptor. En Juan 8:23 y 24, Juan capítulo 8, versos 23 y 24, y les dijo, vosotros sois de abajo, este es Jesús hablando, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Primero Jesús está diciendo que Él no es de aquí. Él es de arriba. Él es de otro lugar. Él no es de este mundo. Este hombre, Jesús, está diciéndonos de alguna manera que no es como nosotros, que Él vino de arriba. Estaba escuchando algunos videos de algunos musulmanes que dicen, ¿dónde fue que Jesús dijo en la Biblia, yo soy Dios, adórenme a mí? No lo dijo directamente. Pero este es uno de los textos donde Jesús está diciendo que Él no es como uno de nosotros. Él vino de arriba, Él es Dios hecho hombre, Él es Dios en carne humana. Él toma carne de María y nace como uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, y mira lo que dice, por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahora el punto está en la palabra yo soy. ¿Por qué no traduce aquí si no creéis que soy yo? ¿Por qué dice si no creéis que yo soy? Porque yo soy es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Dile a los hijos de Israel, yo soy el que soy.
O sea, Jesús literalmente está diciendo, este que está aquí es el yo soy. Mira qué interesante. Antes de pasarte a la siguiente pregunta que te tengo algo, voy a virar hacia atrás, a donde me leías en Isaías 7:14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ujú. Cuando se refiere a la Virgen, a ver, ¿cómo te puedo confesionar la pregunta? Dios, por el poder divino que él tiene, Ujú. le concede el hijo a María, o ¿cómo es que se llamaba el padre de Jesucristo? Vamos a decir el padrastro terrenal, ¿no? José, José. Ajá. el que estaba desposado con María. O sea, que aún siendo virgen ella, Dios le dio el poder de tener un hijo sin tener relaciones. Fíjate, Porque me causa esa duda, ¿sabes? bueno, vamos a partir de un punto. ¿Es Dios todopoderoso? Ujú. ¿Puede Dios Sí. hacer cualquier cosa? Sí. ¿Puede Dios, de hecho vemos a Dios en el Antiguo Testamento mostrarse en una salsa de fuego, mostrarse incluso peleando con Abraham? Ujú. Hay un ser que pelea con Abraham, perdón, con Jacob. Hay un ser que pelea con Jacob en la noche y le dice, suéltame que raya el alba. Y Jacob le dice, si no me bendices, no te dejo ir. Así que al final, este ser le cambia el nombre a Jacob y Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Hay una profecía de Isaías que dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces posiblemente esta es una teofanía. Porque luego Abraham que dice, voy yo con Abraham. Jacob que dice, Jacob dice, voy a ponerle a este nombre a este lugar, le voy a poner Peniel, que significa he visto a Dios cara a cara y no morí. Porque los hebreos creían que no podían ver a Dios cara a cara, que veía a Dios moría. O sea, nadie podía ver el rostro del Señor. Y Jacob dice, he visto a Dios cara a cara. ¿Por qué dice eso? Porque el mismo ser que está peleando con él le dijo, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Dios puede hacer cualquier cosa, se puede personificar como un hombre. De hecho, hay un pasaje que a mí me gusta escudriñar, que está en el Génesis 18 y 19, que es cuando Dios le aparece a Abraham en el encinar de Manré y hay 3 varones. ¿Verdad? Okay. Bien, pero vamos a punto ahora a tu pregunta. Si Dios lo puede hacer todo, Dios puede bajar del cielo y construirse un cuerpo dentro del vientre de María y nacer. Eso fue lo que sucedió. Y es lo que el ángel le dice a María. Cuando el ángel le dice a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María dice, ¿el fruto de mi vientre? Sí, como, fruto de mi vientre. Sí, yo soy virgen. Yo soy virgen, yo no conozco varón, yo no tengo relación con ningún hombre. Ella estaba prometida con José, pero no habían tenido relaciones. Estaba desposada. Desposada era como una novia, pero con ciertos requisitos. O sea, ellos no se acostaban juntos, no tenían relaciones. Y María se asombra por eso. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María, que es una mujer devota y que tiene fe, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Luego el ángel le habla a José en sueño y le dice, porque José era un hombre justo también. Yo creo que Dios elige a María y a José, ¿verdad? José también era un hombre justo. Si José dice públicamente, yo sospecho que mi esposa me traicionó porque ella está embarazada y yo no la he tocado, sí. A María la matan a pedrada. Y si mataban a María a pedrada con Jesús en el vientre, No sé. lo más probable es que no tuviéramos salvación. Claro. Entonces Dios no escoge solo a María, escoge a José también. Y el ángel le aparece a José en sueño en la noche y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, lo que mismo Dios está testificándole a José es que no es una relación de hombre, que María está tocada por el poder de Dios y que lleva un ser santo en su vientre. Al punto de que José no la deja, José llega a casarse con ella y la protege. De hecho,
Luego el ángel le habla de nuevo cuando están persiguiendo a los niños y le dice, recoge pronto a tu esposa y al niño y ve a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. O sea que hubo una relación entre este José y Dios recibiendo mensajes de los ángeles, igualmente que María lo recibió. Entonces María no es que tuvo un embarazo de José ni de Sí. ningún otro hombre. Eso fue una cosa sobrenatural. ¿Que hay gente que no quiere creer en eso? ¿Que hay gente que dice que lo sobrenatural no existe, que a lo mejor son adornos en la Biblia? Bueno, la fe es así. Sí. Está el que cree y el que no cree. Todos tienen la decisión de Eso creer es o no así. creer. Es decir, exactamente de eso estamos hablando. Ah, Tenemos que tomar la decisión. Yo enciendo la luz o la apago. no, yo prefiero encenderla. Yo no quiero vivir en la Correcto. oscuridad. Bueno, voy a pasar a la próxima pregunta. ¿Cómo puede Dios seguir siendo soberano si Él no es quien decide a quién salvar o a quién no? Ok. Mira, los creyentes han tratado de conciliar la soberanía de Dios y el libre albedrío durante mucho tiempo. Ujú. Y quizás durante mucho tiempo han estado peleando de un lado y del otro y no se han puesto de acuerdo. Creo que fue un escritor, creo que se llama Derek Prince, que yo estaba leyendo un libro de él y él dijo algo muy interesante que me hizo clic. Y yo creo que desde ese entonces estoy tratando de usar ese tipo de manera de entender las escrituras. Él dice, cuando dos cristianos sinceros y honestos se ponen a discutir del mismo tema y uno dice una cosa y otro dice otra, no es que están en desacuerdo, es que las dos partes están viendo una parte del todo. Uno ve una parte y el otro ve la otra parte. Ajá. Pero si logramos conciliar eso, posiblemente encontremos la verdadera enseñanza. Entonces, yo no pretendo saber más que los grandes teólogos del pasado, ni mucho menos. No estoy aquí para exaltarme, que eso no es lo que me mueve. Pero estoy tratando de encontrar lo que diríamos un punto dulce, ¿no? En medio de todo esto, que nos haga un poquito comprender cómo es que Dios funciona. Y sí, definitivamente Dios es soberano. Eso quiere decir que a Dios no lo manda nadie. El hecho de la soberanía de Dios, cuando decimos Dios es soberano, quiere decir que Él es el que decide las cosas. Entonces, es lógico que cuando hablamos de eso así, alguien piense, bueno, si Dios es soberano, Él es el que corta aquí, como yo te digo, Él es el que corta la naranja en medio. Pero Dios, que es soberano, en su soberanía, Él decidió que nos iba a dejar decidir. Eso no mata la soberanía de Dios, porque a Dios nadie lo obligó a darnos a nosotros la capacidad de tomar decisiones. Fue una decisión soberana que Él tomó. Él dijo, yo, que soy Dios, le voy a dar a ustedes la potestad de que tomen su decisión. Y sin embargo hay gente que dicen que se preguntan, ¿no? Por ahí, o sea, ahora que me dices eso, me llega a la cabeza lo que mucha gente han hablado por ahí diciendo de que ¿quién creó a Dios? Y yo creo que ahí está un poco la respuesta de lo... Puede ser, pero yo siempre digo esto. Si nosotros creemos en un Dios creado, pues ya nos metimos en un lazo, en un ciclo. Sí. Y de hecho, fíjate, todo Dios creado es un ídolo y nosotros no creemos en ídolos. Nosotros creemos en un Dios creador. O sea, creo que hubo alguien que hizo una pregunta así en el otro podcast, me parece, si no recuerdo mal. Pero el detalle es que, mira, Dios es el que nos crea. El Salmo 100, me parece, versículo 3, dice, somos pueblo suyo, oveja de tu prado. Tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. O sea, Dios es el creador. Ajá. Nosotros creemos en un Dios que es el creador. Hay una cosa que se llama, déjame ver si lo recuerdo bien, es una enseñanza o algo que maneja un poco lo científico, que tiene que ver con que todo está perfectamente afinado. No recuerdo la palabra ahora, pero que dice que todo está perfectamente afinado para que la vida ocurra en la Tierra. A tal punto que detallitos tan sencillos como que si no tuviéramos luna, Ujú. no existiría la vida. O sea que todo está creado, perfectamente puesto en su lugar. Si la Tierra estuviera un poquito más lejos del Sol, el océano se congelaría. Ujú. Si estuviera más cerca, se evaporarían los océanos. Es que todo está hecho meticulosamente así, Todo está perfecto. perfectamente afinado. Ujú. Si la luna no estuviera ahí, el eje de la Tierra se bambolearía demasiado y las estaciones del año no tuvieran la duración que tenemos. O sea, no tuviéramos ese ciclo de primavera, Sí, de las invierno, estaciones del año y todo. las cuatro estaciones no estuvieran. Entonces es un poco complejo entender que todo esto ocurrió por casualidad o que una explosión, porque lo que la gente a veces no entiende es que Big Bang es gran explosión, Ujú. que una gran explosión haya generado un universo con orden, cuando todas las explosiones lo que generan es caos. Caos, ajá. O sea, yo no puedo poner una carga de dinamita en un árbol y que eso explote y me saque un juego de mueble y una cama
No tiene Eso no va a sentido. pasar nunca, ni siquiera un lápiz con el grafito dentro, eso no va a pasar nunca. Todas las explosiones crean desorden. Y en el universo completo vemos orden. En toda la creación vemos orden. ¿Verdad? Sí, vemos un equilibrio ahí bastante que todo tiene que ver una cosa con la otra. Todo está conectado. Todo, No o sé si sea, respondí tu pregunta o se me sí, quedó sí, algo. sí, no, es que más que bien. ¿Tienes a la mano ahí algún texto bíblico que demuestre que Dios predeterminó la salvación en Jesucristo? Déjame y te digo ahora mismo. Bueno, sí, tengo algunos aquí. Mira, por ejemplo, en 2 de Timoteo se nos dice que la gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos, o sea, antes de la eternidad, desde la eternidad. O sea, antes de los tiempos, porque ¿cuándo empieza a moverse el tiempo? ¿Qué cosa es el tiempo? El tiempo es, bueno, decimos que el día tiene 24 horas porque eso es lo que demora la Tierra en dar la vuelta sobre su Ajá. eje. Decimos que el año tiene 365 días porque eso es lo que demora la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Claro, de eso. Entonces, cuando Dios crea, ahí mismo aparece el tiempo. Pero Dios es antes del tiempo, Dios es atemporal. Por eso la Biblia dice el que es, el que era, o sea, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro. Y también hablando de Jesucristo, dice el mismo ayer, hoy y por los Y por siglos. los siglos. Entonces lo ves ahí, ¿verdad? Mira, 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, pero espérate, Cristo no es que vino en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya estaba la creación andando hace rato cuando Cristo vino a Israel. ¿Por qué dice desde antes de los tiempos de los siglos? Porque antes de que Dios creara todas las cosas, el Dios que todo lo sabe, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, ya había decidido que el hombre iba a pecar, él sabía, pero ya Dios tenía el plan de salvación perfecto, ¿verdad? Por eso es que dice desde antes de los tiempos de los siglos. Mira, y en Efesios nos está diciendo, en la carta a los Efesios, es que Pablo escribe con una sabiduría increíble. En la carta a los Efesios dice que Dios nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo. Antes de fundar el mundo también es una manera de decir antes de crear el mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, según nos escogió en él, el contexto habla que es Jesucristo, ¿verdad? En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo te estaba diciendo que la predestinación está en Cristo, ¿verdad? Mira lo que dice este texto. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo es que somos adoptados hijos de Dios? Cuando creemos en Jesucristo. Eso es lo que está para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el Evangelio de Juan, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces dice aquí que Dios, en su amor, eso tiene que ver con de tal manera amó Dios al mundo, en su amor, habiéndonos predestinado para adoptarnos hijos suyos, porque Dios dijo, ok, yo decido en mi soberanía que todo el que acepte que mi Hijo Jesucristo pagó el precio de sus pecados, yo lo voy a recibir como mi hijo y le voy a dar la salvación y la vida eterna. Eso es lo que significa que Dios lo predestinó desde antes de los tiempos en Jesucristo. Porque esto pasa o estas cosas se están escribiendo y tienen que ver desde antes de que todo hubiera pasado, ¿verdad? Por eso es que el verso 4 dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara el mundo, ya Dios decide, yo voy a salvar a todos los que reciban a Jesucristo. ¿Qué más tengo aquí? Dice Pedro, las cartas de Pedro. Y es bueno que miremos a Pablo, a Pedro, que miremos varios de los apóstoles, ¿verdad? Y esto mencionando a Juan. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esto? Que desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo era el cordero inmolado. Eso estaba predestinado. Dios dijo, yo voy a crear al hombre
Pero como Dios es omnisciente, lo más probable es que ya sabe todo lo que va a pasar, ya sabe que el hombre va a pecar, pero Dios quiere salvar al hombre, Dios no quiere que el hombre perezca, y Dios le dice a Jesucristo, mijo, tú vas a entrar en escena y tú vas a morir por ello para poderlo salvar. Pero les vamos a dar un ritual que les indique que en algún momento de la historia tú vas a entrar en escena y ellos van a tener que sacrificar un cordero y vamos a escoger un pueblo, el pueblo de Israel, para que haga esto. Y Es que Dios es el director de la película, es el que escribió el guión, es el que hizo la producción, es el que hizo todo. Sí. Vaya, la vida es la mejor película que nosotros podemos ver a través de Dios. Y fíjate, y la Biblia es el catálogo. Ajá. Todo lo que se fabrica, ¿verdad? Tiene un Tiene un catálogo. catálogo. Y nosotros los cubanos tenemos la fea costumbre de no leer el catálogo. Ajá. Nosotros ponemos el equipo en la corriente y después que se quema que leemos el catálogo. A ver, Así ay, mismo, decía ¿qué habrá pasado? Déjame ver. decía que era 110 y lo metía a los 220. Entonces, pero el problema está que la Biblia es el catálogo del fabricante porque Dios fue quien nos creó. Y en la palabra de Dios está todo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que hay detractores, hay gente que van a decir que es fantasía, que tiene contradicciones, Claro. que no la lee con fe va a encontrar lo que no es. El libre albedrío. O sea, Pero cada cual es libre de es decidir así. y de pensar lo que Es quiera. así. Estamos aquí hablando de estas cosas porque sabemos que habrá alguien que le va a hacer clic y que la gracia previniente de Dios que está en su corazón lo va a hacer resonar con el amor de Dios y va a venir a Jesucristo. Ujú. Y oramos a Dios para que así sea, para que vidas que nos están escuchando de verdad entiendan y reciban a Cristo en su corazón. Ese es el objetivo de este podcast, es que llegue a la mayor cantidad de personas posible Ujú. para que puedan entender un poquito lo que significa Dios para nuestras vidas, lo que significa la Biblia, lo que significa la palabra, y puedan hacer clic y salvarse, porque ese es el objetivo. Ujú. A mí me haría muy feliz que tú que me estás viendo pudieras recibir a Cristo en tu corazón. Porque eso es lo que nos está moviendo, ¿no? Fíjate, te voy a contar algo. Descubrí hace unos años atrás que cuando, por ejemplo, un testigo de Jehová va a la puerta de una casa a hablarle a la gente de su religión, ¿verdad? No está pensando en ti, está pensando en él. Porque a un testigo de Jehová le enseñan que para que él se salve, él tiene que ser un testigo activo. Él Ujú. tiene que estar casa por casa vendiendo la Un número. hablándole a la gente. Y si tú le dices en la puerta de tu casa, le tiras la puerta en la cara y le dices que tú no lo quieres, no, eso lo hace más feliz todavía, porque eso le dice a él que él está bien, que está haciendo lo que tiene que hacer. Y si él está activo, a él, el anciano de su secta, no lo va a borrar de las listas del Salón del Reino. Así que no te engañes. Cuando un testigo de Jehová viene a la puerta de una casa, no está pensando en ti, está pensando en él. Pero cuando nosotros estamos compartiendo contigo el Evangelio de Jesucristo, estamos pensando en ti. Queremos que tú seas salvo, porque ya nosotros somos salvos. Queremos que tú también recibas lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por la misericordia del Señor, estamos aquí siendo embajadores de la gracia para que tú puedas creer en Jesucristo. Toma tu decisión, no lo dejes para después. Ajá, y aclarando que no somos seres perfectos, ni por creer en Jesucristo somos los mejores del mundo, ni que somos los mejores seres humanos, ni que somos la gran cosa, no, somos de carne y hueso como ustedes, cometemos errores, nos equivocamos, pero siempre nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en la palabra, nos refugiamos en la Biblia, que ahí es donde están todas las respuestas para nosotros poder estar más cerca de Dios, de la salvación, que ese es el objetivo. Yo prefiero ser salvo, yo prefiero seguir el manual de instrucciones, que es la Biblia, para, ¿sabes? Para cuando yo muera, mi alma sea salva, mi espíritu sea salvo. ¿Cómo Eso es que te digo yo? Cristiano instantáneo no existe, no existe. no ¿verdad? existe, no existe. Dice, hay un texto de Pablo también que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón Ujú. perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú te das cuenta, eso es un proceso de crecimiento. O sea, no es que tú llegaste a la iglesia hoy, no, yo creo que el cristiano pasa por un proceso como el proceso natural. Ajá. Uno nace como un bebé y tiene que empezar a crecer. Y hay que tener conocimiento de Dios, porque nos salva la fe, nos salva la gracia por medio de la fe. Pero luego uno tiene que aprender, tiene que leer, tiene que conocer. La Biblia nos va revelando la naturaleza y el carácter de Dios. Y Ujú. tenemos que creer eso. Porque de qué manera nosotros después podemos hablarle a los demás. O cómo vamos a recibir fe si la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así mismo. Así mismo. Bueno, volviendo al tema anterior, ¿puedes explicarme un poco más qué quiere decir eso de antes de la fundación del mundo? Ok, el hecho de que Dios nos haya escogido en Cristo, según Ajá. Efesios 1:4, tiene primeramente un sentido teológico y práctico dentro de la doctrina de la salvación. ¿Por qué?
Porque no solo muestra la eternidad del Hijo de Dios al decir que nos escoge en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Sino que también desde antes de esa creación del mundo, Dios determina adoptar como sus hijos a todos los que creyeran en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso cuando decimos desde antes de la fundación del mundo, estamos diciendo que antes de que Dios dijera, allí en el Génesis, en el Bereshit, que es como se dice en hebreo, el libro de Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, para empezar a crear todas las cosas, ahí estaba Jesucristo. Fíjate, si tú vas al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en todas las Biblias, menos en la de los testigos de Jehová, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y además Juan dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De cierta manera, Juan está como poniendo en otras palabras lo mismo que dice Génesis. ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo digo, cuando la Biblia dice que Dios nos escoge en Cristo desde antes de la fundación del mundo, definitivamente es que Dios antes de crear al hombre ya tenía todo planeado, como tú mismo dijiste. Ya él tenía todo el guión de la película hecho. Ya sabía lo que iba a pasar. Él sabe todas las cosas. Curiosamente me viene a la cabeza ahora la famosa pregunta de qué fue primero, la gallina o el huevo. ¿Verdad? Porque me vino a la mente esa pregunta, porque siempre hay alguien, Hansel, que va a buscar la manera de contradecir. Y en estos días yo he estado diciendo, y lo he repetido unas cuantas veces a algunas personas que me lo han preguntado, ¿por qué ese afán de que los que creemos dejemos de creer? ¿Por qué los incrédulos sencillamente no se van por su rumbo y ya? Fácil. Porque ellos saben que existe Dios y no quieren rendirle cuenta. Y quieren que nosotros caigamos en la misma de ellos. Una vez yo le hice a mi papá esa pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y me dijo, el huevo. Y yo le digo, ¿y por qué estás tan...? No, perdón, me dijo, el gallo. Fue lo que me dijo, no me acordaba bien. Yo le digo, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y me dice, el gallo. Y digo, ¿cómo es el gallo, papi? Y me dice, el problema es que, mira, tú puedes tener la gallina, pero si no hay un gallo, no va a haber huevos que reproduzcan. Y tú puedes tener un huevo, pero si no hay un gallo, tampoco ese huevo va a ser fecundado. Entonces tiene que haber un gallo y una gallina para que haya un huevo fecundado que produzca. O sea que esa cuestión de que fue primero la gallina o el huevo, porque toda gallina nace de un huevo y todo huevo nace de una gallina, tiene otra cosa más que hablar, ¿verdad? Y la Biblia dice que en el principio Dios creó todos los animales y incluso al hombre, varón y hembra, los creó. Tiene que estar el modelo de Dios en la creación para que la vida se reproduzca y avance. Cuando no se sigue el modelo de Dios, la vida se estanca, se pierde. Y Dios es el Dios que da la vida. Y cuando Dios crea al hombre, le dice, creced y multiplicaos. No puede haber multiplicación si no hay variedad de sexo. Claro. No es que es imposible. Pero bueno, siempre va a haber el que te va a decir, sí se puede, la ciencia lo puede. Y ese es el problema que hoy en día... No, pero es que la ciencia le tiene que pedir prestado a Dios. Si, por ejemplo, tú tienes una pareja que los dos son del mismo sexo, que es antibíblico y antinatural, y lo digo con toda propiedad, no estoy discriminando a nadie, es simplemente lo que la ciencia y la Biblia reconocen. Cuando tú tienes eso y esa pareja quiere tener un hijo, tiene que pedirle prestado al modelo de Dios. Pues tiene que buscar un cromosoma X y uno Y, o tiene que buscar una hembra y un varón. Claro. Un varón no tiene un útero. O sea, tiene que haber un óvulo que se fecunda y un útero donde ese óvulo se pueda desarrollar y pueda llegar a ser una criatura. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Pues, es así la cosa. Al final todo lo de Dios es perfecto y nadie lo puede cambiar. Entonces, ¿tú crees que sí hay una doctrina de la predestinación en la Biblia? Sí, pues, como hemos estado hablando, hay una doctrina de la predestinación en la Biblia, pero fíjate, lo que no estamos diciendo es que Dios haya predestinado a cierto grupo de personas para esto. Los voy a desarmar, los voy a mandar para que lo agarren para pieza, por decirlo jocosamente, y a estos otros no, a estos los voy a mejorar y los voy a tener en salvación, porque eso es lo que tratan de decir. Bueno, como Dios es soberano, Dios determina eso. Yo creo que la predestinación bíblica está en el hecho de que Dios, desde antes de la creación del mundo, que es de lo que estamos viniendo a hablar, ha decidido que todo el que reciba a Cristo va a ser salvo. Ese es el punto clave ahí. O sea, que no es en el sentido de que hayan unos elegidos para perderse y otros para salvarse, sino en que Dios predestinó la salvación en la persona y obra de Jesucristo. Porque obviamente no solamente la persona de Jesucristo, sino en lo que Él hizo por nosotros.
¿verdad? Mira, déjame volver a leerte Efesios, pero quiero mostrarte algo al final del verso 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ok? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que te quería mostrar. Según el puro afecto de su voluntad. Eso es soberanía de Dios. A Dios nadie lo obligó a tomar esa decisión. Por el puro afecto de su voluntad, Él nos escoge en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Y entonces ese es el punto dulce, que la predestinación bíblica en Jesucristo es la única cosa que no mata la soberanía de Dios y no mata el libre albedrío del hombre. Porque el hombre todavía tiene que decidir si acepta o rechaza a Jesucristo. Ahora, sabes, me hace un poco más de sentido la cuestión de lo que estamos hablando, porque al final el punto es que solo necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo. Y para que Dios nos perdone y nos haga sus hijos. O sea, Cristo está de por medio, es el intermediario entre nosotros y Él. Entonces, ¿sabes? Que eso me recuerda en un letrero que hay mucho en las calles. Y mayormente no lo ves siempre en los carteles estos que uno paga promoción y todo eso que está en las autopistas, sino que pequeños mensajes, pequeños cartelitos que hay entre los árboles ahí escondidos. Pero siempre está ahí, Jesús solo salva, en Cristo está la salvación, Tú sabes que yo veía, solo Cristo salva. lo veía mucho en Cuba, allá lo hacían como... Aquí lo hay un montón, aquí lo hay un montón. Aquí Bueno, tú sales por ahí por la carretera y tú lo ves mucho. Te cuento que yo lo veía en Cuba porque lo hacían fundido como en aluminio y le dejaban como unos hoyitos para poderlo agarrar con tornillos en las puertas de las casas y los cristianos los ponían en la puerta de las casas. Sí, en las casas en Cuba, Era algo que estaba muy de moda. Pues fíjate, hay un texto que sí, yo creo que nos dice que sale de ahí esa palabra de solo Cristo salva, porque eso nos está diciendo que solo en Cristo hay salvación, ¿verdad? Y es en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya yo hablé que la piedra de cabeza del ángulo era una piedra especial que se usaba para la construcción, que era por donde se medía el ángulo 90 grados para poder construir todo lo demás, ¿verdad? Pues dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación. Fíjate lo que dice, en ningún otro hay salvación. ¿De quién viene hablando? Este Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Yo creo que ese texto está cerrado, ¿verdad? Ahí no hay otro nombre, el nombre de Jesús. En él está la salvación. Además, las Sagradas Escrituras enseñan de manera consistente que la fe en Jesucristo es el medio para alcanzar la gracia de Dios y recibir la vida eterna. Mira, un pasaje clave que conecta la fe en Cristo con la vida eterna es ese que mencioné hace un rato de Juan 3:16, que como te dije es el pasaje quizás más leído y más aprendido por los cristianos. Es algo que se enseña en el ABC de la iglesia, pues la gente lo aprende. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Creer. Simplemente eso. Es eso. Entonces, si volvemos, por ejemplo, a Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya sabemos que es la fe en Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios nos ha hecho el regalo de la fe para que podamos responder de manera personal a la obra redentora de Jesucristo. Por eso es que la fe es la condición para recibir la gracia y el perdón para poder alcanzar la vida eterna. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos regala la fe para que podamos alcanzar la gracia y podamos ser salvos. Entonces, casi que lo hace todo Él, ¿no? Claro, que todo lo hace. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de creer y permitir que la vida de Dios empiece a tratar con nosotros. Y sí, hay un cambio. Sí, la verdad que sí, soy testigo de eso, doy fe de eso. Que sí comienza cuando tú permites que Jesús entre en tu corazón. Realmente tu vida cambia. Tu forma de ver la vida, tu forma de tratar a la gente, tu forma de... Todo te cambia. Todo, absolutamente todo. ¿Sabes? Cuando yo estaba allá en Cuba, es que yo era un misionero por allá por Pinas de Río, había uno de esos coritos antiguos que se cantaban en la iglesia. Me recuerdo un pedacito que decía,
tuve un cambio cuando a Cristo recibí. Entonces, y me hace con lo que estás diciendo. Es verdad que hay un cambio cuando recibimos Sí, a sí, Cristo. sí, sí. Es un cambio que se nota, se siente. Que hay mucha gente que te dicen, ¿cómo es? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo puedes explicarme qué pasó? No te sé decir. De la noche a la mañana fue así, una cosa así. No tengo una explicación precisa para Tú sabes, describirlo. yo tuve una experiencia cuando yo tuve mi bautismo con el Espíritu Santo y yo empecé a hablar en otras lenguas sin saber ni lo que era eso. Pero lo que más yo recuerdo fue una paz que me invadió. Yo tenía, no te puedo contar los problemas que yo tenía en ese tiempo. Estaba tan cargado de problemas y tantas cosas me estaban pasando que yo no entendía. Y de pronto una paz que era como si me hubieran puesto una campana de cristal de arriba y yo dejara de oír los sonidos y no me preocupara más nada. Y yo tuve mucho tiempo que yo no pude explicar qué fue lo que yo sentí. Hasta que Dios me mostró un texto que está en Efesios y que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es una semillita para los que están teniendo Ujú. estrés. Así mismo, ¿eh? Después mi mujer me dice, ¿y por qué tú no te estresas? Yo pongo todo en manos de Jesucristo. Esa es la justificación que le tengo. Yo pongo todo en manos de Dios y no tengo ningún problema, ningún estrés. Entonces, ¿me puedes decir si la salvación se puede perder? Pues fíjate, yo creo que sí. Y creo que conmigo hay unos cuantos pastores que también creen que sí, que se puede perder la salvación. O sea, que no sé si sabes, pero hay una doctrina que dice, una vez salvo, siempre salvo. Ujú. Y el problema con eso es que hay unos cuantos textos en la Biblia que chocan con esa enseñanza. O sea, es como que básicamente te están diciendo, bueno, ya tú aceptaste a Cristo, ya eres salvo, y ahora puedes ir a pecar todo lo que tú quieras porque ya tú no te vas a perder. A ti Dios te escogió para salvarte, ya tú eres salvo, ya tú no tienes Ujú. problema. Y a lo mejor estoy exagerando un poco la enseñanza, ¿no? Pero déjame y te muestro algo aquí. Mira, la Biblia dice que sí, que se puede perder. En Ezequiel 33, versículo 13, esto es un pasaje del Antiguo Testamento, dice, eh, voy a leer desde el 12, si me Ok. permite. Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Que estamos hablando de un justo que Ujú. hace justicia, pero el día que él se revela, esa justicia no lo libra. Ese día pecó, ¿verdad? Dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. O sea, el impío es el malo, el que no tiene la piedad de Dios. Pero el día que él se arrepienta y reciba a Cristo, eso no le va a molestar. Ujú. Dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Seguimos leyendo, el verso 13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, ya dije que iniquidad es maldad, ¿verdad? Hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Entonces ya desde el Antiguo Testamento, Ujú. Dios nos viene manejando ese concepto del juez justo que Él es, ¿verdad? A Dios no lo podemos burlar, Dios no podemos engañarlo. Dios ve el corazón, Dios sabe lo que tenemos dentro. Entonces Dios dice, te pone las reglas de juego, te dice, ok, tú puedes haber sido malo, pero si tú te arrepientes y te vuelves de tu maldad, yo te perdono y te voy a restaurar. Ahora, pero si tú eres justo, que es el caso de lo que estamos hablando, Ujú. ya tú eres salvo, pero tú te vuelves a tu maldad y tú vuelves a hacer lo que no es agradable delante de Dios, perdiste Todo tu porque digo, justicia. sí, tiene Entonces, sentido. ya ese texto nos va respondiendo, pero todavía pudiera que encontráramos algo más, ¿no? Pero bueno, y ahí yo creo que ese texto nos dice algo. Es importante que desde el Antiguo Testamento ya Dios nos viene mostrando cuál es la manera en que nosotros tenemos que comportarnos delante de Ujú. Él, ¿verdad? ¿Y podemos encontrar algún texto relacionado a esto en el Nuevo Testamento que reafirme? Pues sí, sí. Fíjate, casualmente tengo aquí unos textos que creo que tienen la respuesta. Como te dije, estamos en el Antiguo Testamento, pero fíjate, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, de alguna Ujú. manera. Entonces, o sea, tengo aquí un fragmento de la carta a los Filipenses, que es de Pablo, tengo uno de la carta de Corintios, que es de Pablo también, y tengo uno de la carta de Hebreos,
que en algún tiempo se le adjudicó a Pablo, pero se dice que pueden haberla escrito los discípulos de Pablo. Como quiera, vamos a leer, y creo que después tengo uno de Pedro. Vamos a leer. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escucha lo que dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, eso es una manera de decir, ok, ya eres salvo, pero Cuídalo. cuídalo. Y como dice Pablo, con temor y temblor. O sea, que no lo agarres a la ligera. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Clarito. El que piensa estar firme, que piensa que está salvo, ten cuidado que no caiga. Asegúrate, tienes que estar orando a Dios para que te fortalezca, para que te enseñe. Tienes que decirle, Señor, no me suelte, Señor. Hay un texto que para mí tiene mucha importancia porque fue uno de los textos con el que Dios me habló cuando yo me convertí. Es Salmo 32, verso 8. Te voy a hacer entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo le digo, Señor, no me quites la vista de arriba y no me sueltes. No me sueltes. Eso es muy importante. Otro texto entonces que te dije de Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecaremos, mira lo que dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El pecar voluntariamente es esa persona que escoge volverse atrás y volver a la vida que tenía antes. No estoy hablando de un cristiano que cae en una tentación y esporádicamente comete un pecado por el que va a pedir perdón y va a buscar reconciliarse con Dios porque no se aleja de Dios. Estoy hablando del que rechaza a Dios y se va a la vida mundana otra vez y empieza a vivir perdidamente. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Ok? Vamos entonces a 2 de Pedro. En el capítulo 2, verso 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mira lo que dice ahora, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Una pausa. Esto se parece muchísimo a cuando el Señor dijo, cuando un demonio sale y anda buscando reposo en los lugares secos, por ahí no los encuentra, regresa al lugar de donde salió, se busca 7 peores y el estado que tiene esa persona es peor que el que tenía antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sacar fuera el demonio, pero no estamos llenando a esa persona con el amor de Dios, con la palabra de Dios, con la fe de Jesucristo. Entonces Pedro lo representa aquí también con las personas que se vuelven atrás. ¿Verdad? Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, se convirtieron. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, se volvieron atrás. Su postrer estado, su estado final, viene a ser peor que el primero. La palabra postrer es de donde viene, la palabra postre, ¿por qué decimos postre? Porque es el final de la comida, ¿no? Pues el postrer significa el estado final. Entonces, su estado final viene a ser peor que el primero. Bien, verso 21. Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Antes de decir el verdadero proverbio, quiero decir que el santo mandamiento que les fue dado es el mandamiento de Jesucristo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y amad a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Cristo dice que el que ama, Pablo dice el que ama ha cumplido la ley, pero Cristo dice que el que ama a Dios y el que ama al prójimo, esa es la totalidad de la ley. Son los 2 mandamientos más importantes de la ley. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Pedro está diciendo que las personas que se vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado, les acontece lo del verdadero proverbio. ¿Y cuál es el verdadero proverbio? Suena feo, pero lo dijo Pedro, no yo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tú lavas la puerca, le pones un lacito rojo, le echas un pomo de perfume arriba, la suelta y se va por el fango otra vez. La mona, aunque la vista de seda, la mona se queda. Y sí, y el ejemplo del perro está un poco asqueroso, pero es la realidad. Tú ves un perro cuando vomita, siempre vuelve otra vez. regresa. Entonces es como que esta persona la rescataste, la sacaste del lodo, como dice la Biblia, me sacaste del lodo, del pozo cenagoso, del lodo de desesperación, pusiste mi pie sobre peña, enderezaste mis pasos, pero lo sueltas y vuelven otra vez para atrás. Entonces, o sea, ya esa persona no tiene... No hay una relación de amor con Dios, definitivamente, porque cuando tú amas a Dios, cuando tú entiendes, porque yo comprendo algo.
Y tú mismo, y hasta yo también pasé por eso, ¿no? Nosotros, yo creo que ¿qué cubano no ha pasado por alguna religión? Tienes que haber nacido en el Evangelio. Como mis hijos que nacieron en el Evangelio y no tuvieron que pasar por eso. Pero yo tuve que pasar por las religiones afrocubanas antes de ser cristiano. Y tú también. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de búsqueda, nos damos cuenta que estábamos poniendo una ficha de un rompecabezas que a lo mejor machaba con la figurita, ¿no? Pero no tenía el color. Eso no era lo que iba ahí. O sea, tú estabas metiendo algo porque había una sed de un Dios que tú no conocías y lo estabas entrando a tu corazón, pero eso no te calmaba, no te llenaba. Hasta que un día tú pusiste ahí, en ese huequito que tenías en el corazón, a Jesucristo. Cuando tú pusiste la fe de Cristo ahí, la sed espiritual se calmó. Ya no tienes que buscar más nada. Encontré lo que estaba buscando. Encontré que me buscaba a mí. De eso se trata. Entonces, viéndolo así de ese modo, ¿no parece posible creer que Dios haya destinado anticipadamente a los que se van a salvar y a los que se van a perder? Pues es lo que me imagino que ya muchos de los que nos están viendo pues lo están entendiendo como nosotros, ¿no? Pero es de lo que venimos hablando. Yo creo que Dios en su omnisciencia, cuando digo que Dios es omnisciente es que lo sabe todo, Él tiene que saber el final de la película, eso ya lo hemos estado hablando. Pero Él tomó la decisión soberana. Cuando decimos soberano, como ya expliqué, estamos diciendo que a Dios nadie le puede mandar a hacer nada, Él es el que controla todas las cosas. Pues Dios en su decisión soberana, ¿verdad?, decidió darnos la libertad de elegir. Y quiero mostrarte cómo Pedro nos dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan para ser salvos. Entonces, si este texto, porque estamos hablando de si nosotros fuimos predestinados por Dios para salvación, o Dios nos dejó a nosotros la capacidad de decidir si aceptamos o rechazamos a Cristo. Mira lo que Pedro dice aquí en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo yo concilio la enseñanza que dice que Dios predestinó solo a un grupo para salvarse, cuando aquí me está diciendo que Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca? Ninguno no deja fuera a nadie. No quiere que ninguno perezca, sino que todos, que es una palabra que tampoco deja fuera a nadie, procedan al arrepentimiento. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? Es cuando yo siento dolor en mi corazón porque le fallé a Dios y yo vengo a Él pidiendo perdón y pidiéndole que me restaure. Que yo quiero entrar otra vez a su presencia, que yo quiero volver a su gracia. Es mi decisión, ¿verdad? Entonces está más que claro que el detalle está en que todos debemos proceder al arrepentimiento. Fíjate que el texto que te mencioné de Pedro tiene dos palabras clave. Todos y ninguno. Todos proceden al arrepentimiento porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos. O sea, todos estamos a tiempo aún todavía estamos a tiempo de salvarnos. Mira, yo puedo mirar a Dios, ver a Dios en su soberanía, y desde antes de la creación del mundo, Dios soberanamente tomando la decisión de salvar a todos los que pongan su fe en Jesucristo. No lo veo predestinando a nadie a la condenación, sino esperando con paciencia que todos se arrepientan y crean en Jesús para ser salvos. A los que citan Romanos 8, 29 a 30 para apoyar la doctrina de la predestinación, les digo que el verso 28 dice que los que conforme a su propósito son llamados, y en 2 Timoteo 1:9 nos dice cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito que Dios tiene. Entonces, vamos a verlo un momentico. En Romanos 8, 28 a 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú llamas a alguien, cuando tú llamas a tu hija y tú le dices a tu hija, ven acá, ya porque tú le digas ven acá, ya tiene que venir obligado. No, ella tiene que... A veces no viene. No. Yo lo he visto. La mayoría de las veces no viene. Entonces dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó ¿a quiénes? Dice, bueno, a los que antes conoció. Pero el detalle aquí es que son llamados. O sea, Dios los conoce de antemano porque Dios conoce todas las cosas. Pero aún así los llama. ¿Los llama a qué? Al arrepentimiento. Y dice, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos.
Ahora mira, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Por qué dice eso así? Lógico, Dios que conoce todas las cosas, ha predestinado que todo el que cree en Cristo será salvo, pero los tiene que llamar. ¿Por qué tú crees que Jesús nos manda a predicar el Evangelio? ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos en el 28 de Mateo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, ¿qué le pasa? El que cree es salvo. El que no cree, Va a ser condenado. ya están condenados. Entonces, es una decisión. Siempre es una decisión. ¿Qué más dice Timoteo? 2 Timoteo 1:9, que te lo mencioné. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, porque como te dije, Romanos dice, los llamó. Entonces dice que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Según el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarnos. ¿Cómo Dios nos va a salvar? A través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo puede Dios salvarnos a través de la fe de Jesucristo si nosotros no creemos en Jesucristo? ¿Y cómo vamos a creer? Dice Pablo, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si alguien no les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces ya vemos que la Biblia nos habla de eso. Dios instituye la prédica del Evangelio. Dice la Biblia que ya que en la locura, que en la sabiduría del hombre, el hombre no conoce a Dios, Dios le place salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces ese es el detalle. Dios no predestinó a unos para salvarse y a otros para ser condenados. La Escritura dice que todos están invitados a arrepentirse y creer en Jesús. Dios predestinó la salvación en la persona de Jesucristo. ¿Verdad? Voy a leer esto aquí. Romanos 3, 22 a 26. Y la justicia de Dios dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo yo alcanzo la justicia de Dios? Por medio de Jesucristo. Pero tengo que creer en Él para poder alcanzar esa justicia. O sea, no es por mi propia cuenta, es por creer en Él. Y luego dice, ¿por qué no hay diferencia? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, no hay que pagar nada, Cristo paga. Cuando Cristo invita, Él paga. Sí, ¿Ok? Entonces dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, redención es la recuperación. Dios perdió la creación cuando el diablo hizo pecar a la raza humana, pero Dios la recupera cuando el hombre vuelve otra vez a Dios y cree en Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Está hablando ahora de Jesucristo el texto y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y si alguno no sabe lo que es la propiciación, es cuando, por ejemplo, la tapa del arca del pacto, donde estaban los querubines de oro labrado y donde se echaba la sangre del sacrificio de los animales, se llamaba propiciatorio, porque ahí se derramaba la sangre que era la paga del pecado. Entonces Jesús es la propiciación. Eso quiere decir que es la paga del pecado. Es la propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque cuando Él derrama la sangre, Él está pagando el precio de nuestras culpas. Él está muriendo por nosotros. Déjame y te lo pongo de esta manera. Tú tienes un juez que te pone una multa de tránsito. Y tú vas o sea, imagínate ese cuadro. Tú vas a un juicio porque te pusieron una multa de tránsito. Resulta que el juez te da una condenación y te pone y te dice tienes que pagar la multa. Pero no te la cobra, la paga él. Se baja del estrado y la paga él. Porque en la historia que te estoy poniendo, el juez es tu papá. Y él como juez tiene que tomar una decisión justa. Tiene que decir, mira, tú cometiste una infracción y esa infracción hay que pagarla. Pero como yo soy tu papá, yo quiero pagarla por ti. Tú no tuviste que pagarla, pero realmente la pagó tu papá. De eso se trata. O sea, había que pagar la deuda del pecado. Nosotros no tuvimos que pagarla, pero Cristo la pagó por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso lo hizo, ¿verdad? Y entonces, si me queda un texto aquí que leer, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces todo está ahí. No va a haber justificación si no es por medio de Jesucristo.
Y eso lo hace Dios desde el principio de la creación del mundo. Dios predestinó que iba a ser así. Dios dice, ok, aquí les pongo a Jesucristo. Y es más, mira, me acabo de acordar de algo. Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? El pueblo de Israel se había puesto a hablar más de Dios. Dios los sacó de Egipto y entonces ellos se pusieron a hablar más de Dios. Y de pronto Dios manda una serpiente venenosa que los empiezan a morder y tú sabes, empiezan a morir. Y entonces ellos claman a Moisés. Ujú. Y Moisés clama a Dios por ellos. Y Dios le dice a Moisés, mira, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta y levántala ahí en el patio. Y todo el que lo muerde una serpiente, que mire a la serpiente de bronce y vivirá. Fue un acto de fe. ¿Tú te Oye, imaginas? Te muerde una serpiente venenosa y tú tenías que mirar a la serpiente. Si tú no tenías fe en el Dios Todopoderoso, te oye, moría. olvídate que ese veneno no lo paraba nadie. El antídoto era sobrenatural. Entonces Cristo dice, hey, conmigo va a pasar lo mismo. A mí me van a levantar en un asta igual que levantaron a la serpiente. Y el que me mire con fe, se salva. O sea, ¿Verdad? eso es tremendo. Hay que tener la fe bien, bien firme para eso. Es así. Es así. Es que por eso es que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ujú. Entonces, las escrituras dicen que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Hay alguna condición específica para recibir esta gracia? Amar a Dios. Es la única regla. Te lo digo, Efesios 6:24. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Fíjate, amor inalterable. O sea, estamos hablando de un amor que nunca cambia. Estamos hablando de un amor que una vez que tú lo sientes es para siempre. Ese es el tipo de amor el que te conecta con Dios y que te da acceso total a su gracia. Por eso que tú ves que los cristianos no nos cansamos todos los domingos. La gente viene, el domingo llegan del trabajo, no quieren salir de la Sí, casa. el domingo es un día difícil. Pero el cristiano va para la iglesia a alabar a su Cristo porque lo ama y se quiere gozar con él. El cristiano ahí no falla, va para allá. Porque es como el hospital de toda la semana. O sea, trabaja los problemas del trabajo, los problemas en la calle, los problemas en la casa, la carga, el estrés, la gente que está luchando contra la depresión, la gente que está luchando contra 20.000 problemas que uno tiene en la vida diaria. Y ya el domingo es tu día de descanso y entonces el cristiano decide ir a restaurarse en el hospital, que es la iglesia. Y uno realmente cuando va a la iglesia siente una paz tremenda. O sea, cuando escucha los cánticos, cuando escucha la palabra, cuando escucha al pastor predicando, uno conecta y realmente siente una paz profunda en su corazón que es inexplicable, es tremendo. Y te restaura. Cuando sales de ahí, sales ya con más fuerza para seguir afrontando tu vida personal, seguir afrontando los problemas que te vienen en el trabajo, en la casa, en todos lados. Y creo que es como que te van poniendo parchecitos, curita, y curita, y curita, y curita, y curita. Pero Y hay siempre es bueno, porque realmente sí te cura mucho y hay un anhelo en el corazón de hablar de Dios, de compartir su palabra. Cuando tú tienes el llamado de Dios para hacer este tipo de cosas que nosotros hacemos, el cansancio es lo de menos. Pablo decía, yo mismo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más sea amado menos. Y en una ocasión dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Ujú. Mira, yo recuerdo, yo venía aquí a estudiar a Estados Unidos en los tiempos de verano. Yo estaba en Cuba y venía aquí a estudiar en la Northwestern University. Y yo recuerdo que a veces estaba en una casa y estaba como león en la jaula. Camina para acá, camina para allá. Señor, dame un lugar para predicar. Dame un lugar para predicar porque no puedo. Y que siente este fuego en su corazón. No puedes estar sin hablar de la palabra. Tienes que hablarle de Cristo a la gente porque lo que te mueve es buscar almas para salvarlas. Es esa pasión por los perdidos lo que nos mueve. Hacer lo que hacemos cada día. Ujú. A buscar la palabra de Dios, a buscar que la gente reciba ese consuelo que solo Cristo puede dar. Es que uno al final cuando experimenta la cercanía con Dios, uno lo quiere compartir. La naturaleza del ser humano es que mucha gente, o sea, por lo menos a mí me gusta compartir lo bueno que me pasa en la vida con la gente que yo quiero, con las amistades, con la familia. Claro. Y uno siempre lo hace. Y imagínate cuando tú sabes de que el arrimarte a Dios te va a dar una tranquilidad espiritual tremenda, que te va a dar paz, que te va a dar el amor, que te va a hacer un cambio en tu corazón, en tu conciencia, en tu mente.
Y tú toda esa experiencia la quieres compartir con la gente que tú amas, con la gente que tú quieres. Mira, es que por naturaleza casi siempre queremos compartir lo bueno. Tú vas a un restaurante a Sí, comer, sí. la comida está buena y tú ¿qué tú le dices a la gente? Oye, Oye, vayan a ese restaurante. tienen una comida excelente. Promoción gratis, vayan al Eso restaurante. es tremendo. Entonces tú ves una película que te gustó y enseguida tú le vas a contar a la gente, oye, esa serie está o esa película, y le cuentas a la gente, porque tú, por tendencia, queremos contar lo bueno que nos pasa. Ajá. Y entonces es triste que a veces algunas personas se lo quieren callar, ¿no? Pero no te Sí. calles las buenas nuevas. Tienes que hablar de Jesucristo. Y cuando Cristo cambia tu vida, mira, el poder del testimonio ese poder tiene, o sea, ese cambio tiene un poder enorme. El Ujú. testimonio del cambio que Dios hace en una vida, eso es innegable. Porque alguien te podía decir lo que quiera, de que si no quiere creer, de que si la Biblia es falsa, no sé qué, pero no va a poder matar esa experiencia que tú tuviste con el Dios vivo y verdadero. A ti te cambió y Sí. con eso no hay quien pueda. Sí, como a mí me preguntaron una vez, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Yo no sé. No sé qué decirte, no sé cómo pasó. Dios me dio con un palo en la cabeza, me dijo, acaba de despertar, ¡bum! y cambió las cosas. Pero sí, sí, sí. Yo realmente nunca pensé eh, formar parte de esto, o sea, llegar a hacer este cambio. Siempre desde mi adolescencia, bueno, desde que nací prácticamente, en mi familia se ha visto esto del cambio de religión católico, bautista, que sí, no sé qué, que sí, religión yoruba, que sí, esto, que lo otro. Y entonces nunca hubo una línea a seguir. Y la vida te vas dando tropezones en la vida, uno tras otro, uno tras otro. Y cuando tú encuentras la paz en Cristo, se te alinea todo va perfecto. Claro, siempre van a haber obstáculos, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero todas esas situaciones, todos esos obstáculos Dios te lo está poniendo ahí para probar tu fe. Y a veces pasa esto. Dios tiene algo para ti, Dios ha preparado algo para ti, y el enemigo viene a poner tropiezos para que tú no puedas conseguir aquello que Dios tiene para ti. Mira, hay un pasaje en la Escritura que dice que hasta el día que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová probó a José. A José Dios le había dicho que iba a ser alguien grande y le dio unos sueños ahí tremendos que hasta el papá y la mamá se arrodillaban delante de él. Y luego entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo a Egipto. En Egipto la mujer de Potifar lo acusa falsamente, lo meten en la prisión. En la prisión conoció ahí a un panadero y a un copero. El copero se olvidó de él y cuando pasó el tiempo y se acordó, entonces Dios lo levantó y lo puso como el segundo de Faraón en todo Egipto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que los propósitos de Dios se cumplen. A veces pasan cosas malas. Yo le contaba a Hansel, detrás de cámara, estamos a veces hablando y preparando todo lo que vamos a hacer para poder hacerlo lo mejor posible para ustedes. Y yo le decía que él es una respuesta a mis oraciones, porque yo había querido entrar a las redes sociales, pero no tenía a alguien que pudiera trabajar con todos los medios. Así que es una respuesta a mis oraciones. Y entonces, cuando eso empieza a suceder, Hansel, viene el enemigo por nuestro tropiezo. Pero hoy podemos darle gracias a Dios por lo que estamos haciendo. Y estas fueron tus palabras. Si hay dos nada más que me llaman y me dicen que No, aceptan a Cristo, yo soy feliz. Yo no, que por te dije, supuesto. no, dos es Por poco, yo quiero más. supuesto, por supuesto. Pero es la bendición de Dios. Es que al final la bendición de Dios es contagiosa. Al final siempre va a haber alguien que te va a preguntar, oye, ¿por qué tú estás tan cambiado? ¿Por qué tú estás tan feliz? Porque tú sabes, siempre la gente le entra curiosidad el bienestar de los demás. Ujú. ¿Qué estará haciendo este que lo veo tan diferente? Yo, este sabrá ganar la lotería. No, no me gané la lotería. Me gané el amor de Dios, permití que Dios entrara a mi corazón, a mi familia y por eso doy gracias todos los días de que puedo tener lo que tengo, de que puedo disfrutar del amor de Dios sin ningún problema. Hay una cosa que yo siempre hago cuando estoy en cualquier lugar. Dice la Biblia que todo lo que hagas lo hagas como para Dios y no para los hombres. Ujú. Y eso es muy importante, porque el sentido el sentido de este podcast es precisamente que la fe no sea nada más dentro de las cuatro paredes de la iglesia. O sea, nosotros queremos vivir la fe todos los días de la semana, todos los días del año, todos los días de nuestra vida. Hacer como dijo José, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estar constantemente buscando la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Y es sencillo porque es Cristo en nosotros haciendo lo que es agradable a Dios. Cuando tú Ujú. permites que Cristo viva su vida a través de ti, todo va bien. Es así, es así. Ujú. O sea, en términos bíblicos, ¿tienes algún versículo, algo más que quieras agregar para ir terminando ya este capítulo? Bueno, mira, no me gustaría cerrar sin decir esto porque creo que es importante.
Mira, las buenas obras no salvan. A veces hay gente que creen, ya hubo alguien por ahí que nos escribió Oh, sí. diciéndonos que Que la no. fe sin obra es muerta. Ujú. Yo quisiera explicar un poquito sobre eso. Las buenas obras no salvan, pero los que somos salvos hacemos buenas obras. Ah, sí. Entonces son las buenas obras que son resultado de la fe. No se trata de que son unas buenas obras para salvarnos. Son las buenas obras que son resultado de la fe que tenemos. Porque Ujú. es entonces Cristo en nosotros haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Bien, queda claro que somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos creados en Cristo Jesús para hacer aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y te lo muestro. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Curiosamente, Efesios lo escribe Pablo, que fue el mismo que dijo que somos salvos por gracia a través de la fe. Ahora Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Y luego, porque lo dice en Romano aquí también, y dice, no por obra para que nadie se gloríe. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que las obras no son lo que te salvan. Pero mira lo que dice el verso 10, en este mismo pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué me está diciendo Pablo? Que la fe es lo que importa, que las obras no son importantes y de pronto me vuelves a hablar de las obras. No es que Pablo se está contradiciendo. Lo que Pablo está diciendo es sencillo. Él dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y ni siquiera es por nosotros mismos porque no tenemos. La fe es un regalo que Dios nos da para que podamos alcanzar su gracia. Ujú. Y es para que no nos gloriemos, para que no pensemos que somos mejores que los demás. Y luego dice que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Yo primero tengo que ser creado en Cristo para poder hacer las buenas obras que Dios preparó para mí de antemano para que yo anduviera en ellas. Por eso te digo que son resultado de la fe que tenemos. O sea, las obras son resultado de la salvación. Las obras de fe son resultado de la salvación. Mira, te lo voy a mostrar un pasaje donde creo que el Señor Jesús nos ilustra esto. Es un poquito amplio, ¿no? Pero ya para terminar, yo creo que voy a leerlo así. Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya esto es un texto de tiempo de fin, ¿ok? Y esto es el juicio final, el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una vez más, encontramos la palabra fundación del mundo, desde antes de la fundación. ¿Ve? Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ¿por qué dice los justos? Porque ya son salvos, son cristianos. Los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue que hicimos eso? Y él responde, ¿y cuándo? Pues sigue diciendo, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces eso es un texto que ilustra las obras de fe. Ujú. Los justos, ¿qué hacen? Visitan a los enfermos, están preocupados por los hermanos en la fe, comparten todas las cosas de Dios con ellos, ¿verdad? Mira lo que dice, le dan agua, cubren al desnudo, visitan al que está en la cárcel, visitan a los enfermos. Y cuando hacen eso, lo hacen como si se lo estuvieran haciendo al mismo Dios, ¿verdad? Entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aprovecho para decirte, Hansel, porque los testigos de Jehová dicen que Dios no puede haber creado el infierno para sus criaturas. Un Dios tan amoroso no puede haber hecho eso, dicen ellos. Este pasaje nos dice claramente que Dios no creó el infierno para los seres humanos, lo creó para el diablo y sus ángeles que pecaron. Pero cuando el hombre se va detrás de la doctrina del diablo, detrás del pecado, que el Señor lo reprenda al enemigo, Ujú. ¿verdad? Y se aleja de Dios, el hombre se hace merecedor del fuego del infierno, igual que los ángeles que pecaron. Y cae en maldición. Por eso es que aquí dice, le dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Eso se le vuelve a dar la misma lista. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Y termino con Santiago. Santiago dice 2:26, capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Ese fue el pasaje que nos citó este muchacho que nos puso el comentario. Pues a él le queremos decir que tiene razón. La fe sin obras es muerta, pero se refiere a las obras de la fe, no a que tenemos que hacer obras para salvarnos. Claro. Nosotros somos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, pero esa fe tiene que producir en nosotros las buenas obras. Por eso que Santiago también dice que si tu hermano viene a tu casa con frío y con hambre y tú haces una oración por él y le dices, ven en paz, caliéntate y come, y no le das el sustento de cada día, tu fe es muerta. Tú tienes una fe muerta. La fe tiene que mostrar esa obra de fe que está en nosotros, ¿verdad? O sea, es un orden. Es un orden, exacto. Yo me acuerdo que en Cuba vendían unos bocaditos y una malta. Y si tú querías pedir la malta, tú decías, no, dame una malta, te decían, no, es con el bocadito. Tenías que comprar el bocadito para que te dieran la malta. Entonces, era una trampa, ¿no? Pero eso te dice algo. Tú sabes qué te dice, tú no puedes querer la bendición sin primero tener a Dios en tu corazón. Tú no puedes querer hacer obras para llegar a Dios porque las obras no te llevan a Dios. Ahora, cuando tú llegas a Dios, Dios tiene unas obras preparadas de antemano para que tú andes en ellas. Sí, o sea, hay un orden. Eso está... Punto número 1, tener fe, creer. Punto número 2, la fe te va a dar las obras. O sea, la gracia es suficiente para todos los que escuchan el Evangelio. La suficiencia de la gracia es uno de los temas también que tocan estas doctrinas de la predestinación y el libre albedrío, ¿no? Que la gracia de Dios es suficiente. Pero podemos decir que es insuficiente, que es suficiente para todos porque Cristo murió por todos. Pero el pero está aquí. Solo es eficaz en los que creen en Cristo, en los que creen al Evangelio. Es suficiente para todos porque por todos murió. Pero solo se hace eficiente en los que creen en el Evangelio. El hombre puede resistir la gracia de Dios. El hombre puede resistirse a la gracia. De hecho, ¿quién convence de pecado? La Biblia dice, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el hombre puede resistir la obra del Espíritu Santo. Entonces, mira, dice Hechos 7:51, duros de cerviz, que eso es una manera de decir testarudo, ¿verdad? Duro de cerviz, no baja la cabeza, no reconoce, no se abochorna del pecado. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Si la circuncisión era la marca que decía que este niño estaba ligado por medio de un ritual a obedecer la ley de Dios, entonces cuando dice incircuncisos de corazón y de oídos, está diciendo que son gente que no quieren obedecer a Dios. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Pero si tú resistes al Espíritu Santo, que es quien te convence de que tú necesitas la salvación para poder restaurar tu relación con Dios, no te vas a salvar, ¿verdad? El hombre puede resistir la gracia. Entonces aquí en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿y el que no cree qué está haciendo? Resistiéndose a la gracia. Porque si la salvación es por medio de la gracia de Dios a través de la fe y tú no crees, si tú no tienes fe no estás ejerciendo, no estás creyendo, no estás recibiendo la gracia, no te estás salvando. Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ¿qué cosa es rehusar? ¿Tú has visto a esa gente que tú les predicas y no quieren entender de ninguna manera y tú les hablas tratando de salvarlo y ellos no quieren entender? No quieren. Y que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso no lo escribí yo, eso está en la palabra. ¿Ok? Ese es el detalle. Aquí te vengo con la clásica. Esto va a ser ya moda. Ya sé por dónde viene. Resúmeme en una frase todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, a ver, no sé si te la puedo resumir en una frase, pero te voy a hacer un resumen pequeñito. Dios, en su soberanía, determinó salvar a todos los que creyeran en Jesucristo. ¿Ok? La fe no es algo que podemos generar por nosotros mismos, pero somos responsables de lo que decidamos hacer con ella, si la ponemos en Jesucristo o no. Déjame decirlo de otro modo. Dios decide salvarnos por gracia. Okay. Dios nos regala la fe para acceder a su gracia. Nosotros somos responsables de aceptar o rechazar el regalo. Ya, eso, o sea, por eso mismo te estamos invitando hoy a que pongas tu fe en Jesucristo
O sea, es bien, bien sencillo poner tu fe en Jesucristo y que le pidas a Dios que perdone tus pecados mediante una oración para que la vida de Jesús se manifieste a través de ti. Es bien sencillo. Solo creer, tener fe, creer en Cristo y permitir, abrir tu corazón y permitirte que Cristo entre y te limpie por completo. Así es. Mira, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, los que reciben a Cristo son los que creen en su nombre. Y a los que creen en su nombre y le reciben, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí hay algo importante. Tú tienes que creer, pero no solo creer, tienes que recibir. O sea que es muy importante que tú vayas y le abras tu corazón a Dios y que le dejes entrar a tu vida. ¿Verdad? Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere transformar tu vida y Él te quiere convertir en un hijo de Dios. Que Dios te bendiga, mi deseo y mi oración para tu vida, que encuentres a Jesucristo por medio de su palabra y que el Espíritu Santo toque tu corazón y que te haga mirar el amor y la misericordia de Dios para ti. Dios te bendiga. Dios los bendiga y recuerden que estamos todos los domingos a las 2:15 hasta las 5 de la tarde. Estamos en la 1116 East Donegan Avenue, Kissimmee, Florida, 34744. Ahí está nuestro espacio, nuestra pequeña iglesia, en la que todos son bienvenidos en ir. Y ahí ese es el hospital de nosotros, donde todos los domingos nos restauramos. Muy importante, nuestra iglesia se llama Ministerio Rey de Gloria. Ujú. Creemos que Jesucristo es el Rey de Gloria que volverá otra vez a buscar a su iglesia. Y el rato está a las puertas, ¿verdad? Así No lo demores, no te demores en recibirlo. No sabemos, pero el día y la hora nadie sabe, pero sabemos que en cualquier momento puede Cristo pasar. viene pronto. Amén. Amén. Se me cuidan todos y muchísimas gracias por compartir con nosotros. De muchísimo apoyo los views, los likes, los comentarios. No tengan pena, siempre con respeto, por supuesto, de dejar su comentario y nosotros con gusto se lo vamos a responder, ya sea en texto o le vamos a dedicar un pequeño videíto para responder su pregunta. Seguro que sí. No olviden suscribirse, darle a la campanita. Vamos a estar sacando videos todos los viernes, si Dios quiere, para que ustedes puedan, a través de nosotros, encontrar a Jesucristo. Y a esa fe del día a día, ¿verdad? Así mismo es. Que es lo que queremos. Así mismo. Pues muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.